Bueno, estamos en una serie de sermón titulado Hechos de Nuevo. Y hemos tomado este tema, este lema, con el propósito de repensar lo que es ser la iglesia. Y estamos, por supuesto, usando el libro de Hechos de los Apóstoles como nuestra base bíblica. Estamos algunas semanas ya y hemos cubrido temas muy importantes y están todos en línea y pueden regresar y ver esos videos y disfrutar de las enseñanzas. Pero hoy quiero mirar una historia que ocurre en el capítulo 6 de Hechos. Si tienen sus Biblias en sus hogares, pueden buscar Hechos capítulo 6 y muy pronto vamos a entrar ahí a hablarles acerca de esta historia y a ver qué podemos aprender de esta historia. Y sabe que estudiar la historia es muy beneficioso. En casa, a nosotros nos encanta ver películas con los muchachos. Son 3 en casa y los domingos por la noche, que es lo que nosotros llamamos Big Family Night, a alguien le toca siempre escoger una película y vemos una película. A veces son superhero movies, que los muchachos les gusta, y entonces las chicas les gusta escoger películas emocionales. Entonces cada vez que Nancy escoge una película trato de no llorar porque después se ríen de mí. Pero a mí las películas que me gustan son las de historia, las que me enseñan algo, donde puedo como que revivirlo, vivirlo, ver por primera vez una escena de la historia importante. Y cuando hacen estas películas bien hechas, como que uno vive lo que está viendo y siente lo que ellos están sintiendo. Es importante y podemos aprender mirando hacia atrás, mirando y reflexionando en el pasado, de los errores del pasado y también las victorias del pasado. Hay gran valor en eso. Hace unos 7 años atrás, en el 2013, tuve la oportunidad de ir a Poland y visitar a Auschwitz. Auschwitz es un campo de muerte. It was a death camp durante la Segunda Guerra Mundial. Y sé que estamos celebrando la independencia de este país. Y si no me equivoco, Venezuela también hoy, ¿verdad? Señor, bendice a Venezuela también. Amén. Argentina en 4 días. Y estamos celebrando esta independencia y es independencia a precio de sangre. Mucha gente murió y para sostener la independencia y los derechos de las personas han muerto muchos. Y pues esta gran injusticia de la Segunda Guerra Mundial, donde en este campamento de Auschwitz, algunas 500 acres, un campamento de 6 campamentos que tenían los nazis, murieron casi 1 millón de judíos en 5 años. Un campamento de 6 es el campamento de muerte más grande que edificaron los nazis. Y murieron casi 1 millón de judíos. 1.3 millones de personas fueron enviadas a ese campamento a morir. Murieron 1.1 millones y de ese número 960 de los que murieron fueron judíos en 5 años. Y yo pude andar por ese campo y entendía que el lugar donde yo estaba caminando y andando, esta cosa horrible que ocurrió en la historia, que ese lugar ya se había convertido en Tierra Santa. Esos cadáveres los echaban a los hornos y los quemaban y salía el humo y en ese humo estaba la ceniza de esos cuerpos y se regó por todo
toda esa área. Y cuando llegué después del viaje a casa y saco los zapatos que usé para andar sobre esa tierra, estaban cubiertos en esa ceniza, porque es parte de la tierra. Y pasaron los meses y no quería ni tocar esos zapatos, porque sabía que esa ceniza representaban los cuerpos de personas que murieron allí en Auschwitz. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo Poland puede todavía mantener ese lugar ahí, si algo tan feo que ocurrió ahí? ¿Y sabes por qué ese lugar todavía se mantiene? Para recordarnos a nosotros, para recordarle al mundo por toda la historia de lo feo que es un hombre caído, de lo que somos capaces de hacer. Y eso nos recuerda, hay cosas que las dejamos ahí quietas, no porque estamos orgullosas de ellas, sino para que la gente entienda, los que vienen, que nosotros somos capaces de hacer cualquier cosa. En el nombre de justicia, en el nombre de amor, en el nombre de lo que sea, ahí está, como evidencia. Entonces no toda la historia es bonita, pero toda es importante. Y estamos viviendo por una etapa en la historia, lo cual tal vez ninguno de nosotros esperaba vivir. Y qué momento de enfrentar este desafío de repensar lo que es ser la iglesia. Si llegan a estar algunos meses atrás y habían 200 personas sentadas en las bancas y en un fin de semana entraban 4,000 personas por estas puertas. Pero como ha cambiado todo, ¿ha dejado la iglesia de ser la iglesia? Yo diría que no. Yo diría que hoy somos más iglesia. Porque hemos entendido que la iglesia no es un lugar. Sí, lo decíamos mucho. Pero ahora lo estamos viviendo. Tú y yo, los que hemos creído, los que hemos confesado, aceptado a Jesús como Salvador, somos iglesia. ¿Y qué es iglesia? Bueno, les enseñé que iglesia es un lugar de encuentro entre lo divino y lo humano. El tabernáculo en el desierto era un lugar de encuentro entre Dios y la humanidad y el pueblo. El templo en Jerusalén, lugar de encuentro entre el pueblo y entre Dios. Y Pablo nos enseña que ya Dios no habita en templos hechos por manos de hombre, sino que Él habita en el corazón de cada creyente. Eso quiere decir que usted y yo, donde quiera que estemos, somos iglesia. Usted y yo somos lugar de encuentro entre Dios y lo natural, donde quiera que estemos. Y las personas pueden acercarse y tener un encuentro con el amor de Dios. Y por eso hemos desafiado a la iglesia a repensar lo que es ser realmente iglesia. Cuando Lucas, el gran historiador, escribe el libro de Hechos, más o menos el año 30, ya Jesús él está documentando estos eventos en Hechos que comienzan con una gran promesa y comisión de parte de Jesús. Ya ustedes saben, si no lo saben, ya Jesús había dado su vida. Y pueden leer acerca de toda la vida de Jesús
en el Evangelio según Lucas. Y esa es la primera parte de la historia. Entonces la segunda parte continúa en el libro de los Hechos. Y en el comienzo del libro de los Hechos Jesús le da una gran comisión y una gran promesa a los discípulos que estaban alrededor de él. Él murió, estuvo 3 días entre los muertos, resucitó. Entonces estuvo 40 días con los discípulos. Y antes de salir, de ascender al cielo, Él les dijo a ellos: muchachos, tranquilo. Yo me voy, pero el trabajo continúa. Ahora ustedes van a ser mis manos y mis pies. Y yo voy a ir y le voy a pedir al Padre que les envíe el Consolador. Y Él va a venir a morar en ti. Y eso, parte de esa promesa la encontramos en Hechos capítulo 1, verso 8. La promesa que Jesús les dio a ellos y nos da a nosotros. Él les dijo: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Es una promesa de que no estás solo, escúchame bien, en tu casita y te sientes solo. No es promesa del pastor, es promesa de Jesús. Tú no estás solo. Francisco, tú no estás solo. Jasmine, you're not alone. Nunca estamos solos. Diego, Jan, no estamos solos. Miguel, Moisés, no estamos solos. Siempre está con nosotros. Enviaré el Espíritu Santo y Él descenderá sobre ustedes y recibirán poder. ¿Poder para qué, Jesús? Para hacer esta gran comisión. Porque ustedes me han conocido y ahora van a ser testigos de mí hacia todo el mundo. Y Él les dice: y serán mis testigos. What has God done for you? ¿Qué ha hecho Jesús por ti? Cuando te encontrabas en la circunstancia más difícil de tu vida, donde pensabas que no ibas a poder sobrevivir, y entró aliento en tu vida, y la paz de Jehová sobreabundó en ese lugar. ¿Qué ha hecho Él por ti? Serán mis testigos de compartir lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros con los demás. Le hablarán a gente acerca de mí en todas partes. Él dice: en Jerusalén, por toda Judea, por Samaria y por los lugares más lejanos de la tierra. Y yo me imagino a esos muchachos no sabiendo: ¿y cómo vamos a hacer esto? Y se unieron toditos, 120, quedaban 120 de la gran multitud de los que Jesús sanó, de los que escucharon, de los que cantaron cuando Él entró a la ciudad de Jerusalén. Hosana, Hosana. ¿Dónde están las multitudes? Quedaban 120 y se quedaron juntitos en oración esperando la llegada del Espíritu Santo. Tal vez sin saber cómo iba a ocurrir, todo lo que iba a ocurrir. Tal vez sin entenderlo todo. Y de repente llegó el Espíritu Santo 10 días después. Y tuvieron un servicio, Diego, pentecostal. Y ahí gozaron. Y ahí Pablo salió y predicó. Y 3,000 personas aceptaron a Jesús como Salvador. Y la historia continúa, y que Dios añadía cada día a los que iban siendo salvos. Hace unas semanas atrás hablamos acerca del cojo. Y Pedro y Juan se encuentran con este cojo y el cojo le pide dinero. Y él le dice: no tengo dinero, pero lo que tengo te voy a dar.
I got some Holy Spirit in me. Tengo un poquito de Jesús dentro de mí. En el nombre de Jesús de Nazaret, y lo agarró por la mano, levántate, ¡pum! Y empieza ese cojo a brincar y a saltar y a glorificar a Dios. Y se añadieron 5,000 más. Y todos los días seguían creciendo. Seguían creciendo. Yo me imagino que ya para el capítulo, y esos son los primeros 5 capítulos, ya entrando al capítulo 6, el que vamos a considerar hoy, habían algunas 25,000 a 50,000 creyentes ya en la iglesia primitiva. Y tenían todo en común. O sea, para darle un poquito más de trasfondo historial, cuando Pedro predica su primer mensaje, él lo predica durante una fiesta que se llama la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés es la fiesta, una de 3 fiestas que todos los hombres judíos tenían que asistir. De donde quiera que vivían, donde quiera que ellos vivieran, tenían que regresar a Jerusalén 3 veces al año para compartir de estas fiestas. Entonces, durante esta fiesta de Pentecostés, que en el original es la fiesta de la cosecha del trigo, ellos se acercaron de todos distintos países, pero eran todos judíos. Entonces, cuando Pedro comienza a hablar, él comienza a hablar no entendiendo todos los idiomas, no sabiendo lo que estaban pasando, pero todas esas personas que eran de distintos países, pero judíos, entendieron lo que Pedro estaba diciendo en su propio idioma, un milagro de parte de Dios. Y esa gente, los que se convirtieron, no quisieron regresar, muchos de ellos, a sus países, de donde ellos son originalmente, sino que se quedaron. Dicen, esto está bueno, nos quedamos, right? Y se quedaron. Además de eso, la costumbre en la tradición hebrea, para personas que vivían fuera de Jerusalén, era regresar a Jerusalén cuando eran ya viejitos, para estar los últimos años de su vida ahí y ser sepultado en Jerusalén. Ese era el anhelo de estos. Entonces, como que Jerusalén se convierte en un asopao, una olla con muchas cosas, y mi papá decía, solamente la cuchara sabe lo que hay ahí adentro, right? Entonces hay muchas personas de distintos lugares, distintos idiomas, distintas culturas, todas viviendo juntas, pero juntos en armonía, y tenían todo en común y se ayudaban los unos a los otros. Entonces los ancianos, pues había muchos que se quedaban solitos, viudas, y había que cuidar de ellos también. Entonces imagínense ustedes, los 12 apóstoles son los únicos líderes en todo este revolú. Son 11, los 11 originales más Matías. Entonces tienen estos 12 haciéndolo todo, predicando, estudiando, dándole de comer a las personas, manejando todos los recursos. Es difícil. Entonces surgió un problema. En que las viudas de hablar griego, que no entendían el arameo, que era lo que se hablaba en Jerusalén, se sentían como si estuvieran fuera y que no la estaban tratando bien. No le estaban dando suficiente comida para ellas vivir. Y se surgió este bochinche, este revolú. Y se comenzaron no, porque ustedes quieren a los de ustedes más y les dan a ellos más de comer y a nosotros no nos dan porque no sabemos hablar arameo. Right? Entonces surge este problema en el capítulo 6. Y usted está pensando, ay pastor, ¿y qué tiene que ver eso con lo que estamos pasando ahora? ¿Qué tiene que ver eso? Yo les voy a decir lo que tiene que ver eso. Hasta este punto la iglesia había tenido que enfrentar varios problemas. Uno de esos problemas fue el de la persecución. Después que Pedro sana, o Jesús a través del Espíritu Santo y Pedro sana a ese cojo, se lo llevan preso y comienza una gran persecución
externa sobre la iglesia. Y sabes que cuando la iglesia primitiva enfrenta esa persecución, ellos no se ponen a pedirle, a orar, a pedirle a Dios, Padre, cállele la boca a esa gente. Envía fuego, Señor, y quémalos todos. Padre, que en el nombre de Jesús reprendemos a esta persecución. Ellos no hablaron nada así, ellos no oraron así. Nosotros sí, nosotros vamos a reprender la persecución. Ellos no. ¿Sabes lo que ellos pidieron? Dirigidos por el Espíritu Santo, ellos oraron por valentía. No que Dios quitara el obstáculo, sino llénanos de valentía para llevar este evangelio por todas partes. Y pasaron el primer examen. El segundo examen llega después de la persecución. Ellos enfrentan este gran problema con este chisme, right? Y antes, no quiero que se me quede Ananías y Zafira afuera, right, Diego? Hay otro problema. Ananías y Zafira, ¿qué problema? Para los que no conocen la historia, bueno, cuando se dice que estaban viviendo todo en común y los unos se ayudaban a los otros, en esos días no habían cuentas de banco, no estaba el Banco SunTrust, no estaba el Bank of America, Wells Fargo, no había nada de eso. Entonces el dinero que ellos tenían, su riqueza estaba en las cosas que ellos tenían, dueño de propiedades. Entonces, para ayudarse los unos a los otros, ellos vendían propiedades, liquidaban eso en efectivo y lo traían a donde los apóstoles. Y había esta pareja, Ananías y Zafira, y ellos vendieron algún terreno y llegaron a donde Pedro y le dijeron a Pedro, hey, vendimos la finca con todas las vacas y las gallinas y todo. Y aquí está todo el dinero. Eran mentiras. No estaba todo el dinero. Ellos dijeron, aquí está todo el dinero, pero se habían quedado con una parte para hacerse ver más de lo que ellos eran. Y Pedro le dijo, ¿por qué ustedes están mintiendo? No me están mintiendo a mí, le están mintiendo al Espíritu Santo. Nadie te pidió ese dinero. Era tu dinero. Nadie te lo pidió. Nadie te dijo que dieras una parte o la dieras toda. Ustedes mismos inventaron todo esto. ¿Sabes lo que eso es? Es pecado dentro de la iglesia. Ya el pecado tratando de infiltrar la iglesia. ¿Y sabes lo que el Espíritu Santo hizo? Los mató a los dos. Entonces, el segundo problema aquí que ellos enfrentaron fue pecado dentro de la iglesia. ¿Y cómo enfrentamos el pecado dentro de la iglesia? No lo toleramos. Rápido, we address it, y para afuera. So, ellos aprendieron estas lecciones. Nosotros podemos aprender de estas lecciones. Ellos aprendieron esas lecciones. Entonces llegan con este bochinche en el capítulo 6. Y algo importante va a suceder en el capítulo 6 con un hombre llamado Esteban. Pero no vamos a cubrir eso hoy. Eso está a punto de ocurrir. So, estos 7 versículos, al comenzar el versículo 7, capítulo 6, son muy importantes para lo que va a ocurrir. Y ellos llegan y dicen, ¿y qué vamos a hacer ahora con este revolú? Porque están los griegos en contra de los hebreos y esto no va bien. Había ya raíces de desunidad, de pelea, de contienda, de bochinche. ¿Y sabes qué es una herramienta del enemigo? Desunir. Sea lo que sea, en tu matrimonio, tus amistades, tu relación con tus hijos, desunión dentro de la iglesia, en la comunidad, desunión en las naciones. Es trampa del enemigo.
Lo que podemos aprender aquí hoy es la fuerza de la unidad. Somos llamados a ser uno. Cuando yo me criaba cantábamos una canción, somos uno, en Cristo somos uno. Yo sé que ustedes no cantan eso, yo la cantaba porque yo soy viejísimo. Y esos coritos de antes yo me los gozaba todito, right? Un solo Dios, una sola fe, un solo amor, un solo espíritu, una sola fe, right? Todas esas cosas. Jesús orando por los discípulos dice que sean unos ellos, como tú y yo somos unos, que ellos sean unos. Entonces el enemigo lo que quiere es dividir, romper, causar estas divisiones para que no podamos ser fructíferos, no podamos ser quienes hemos sido llamados a ser. Y los apóstoles se encuentran con este gran problema. ¿Y sabes lo que hacen? Le dicen a los griegos, ok, eso es lo que vamos a hacer. Ustedes, de entre ustedes mismos, escojan 7 hombres llenos del Espíritu Santo. Y ellos se van a hacer a cargo de los recursos. ¿Sabes lo que es eso? Ellos no se sentaron, Pedro y Juan y Matías, ellos no se sentaron a pensar, ¿qué podemos hacer para arreglar este asunto? ¿Cómo tú te sientes? Right? ¿No será esa una de las preguntas más necias? Anyway. ¿Cómo puedo hacerte sentir un poquito mejor? Él no entró con política, ni vamos a votar, no. Ustedes somos una iglesia, somos una familia. ¿Ustedes no se sienten bien? Ok. De entre ustedes mismos, de entre los griegos, escojan 7. Y ustedes van a manejar. Y se solucionó el problema. Y podemos aprender varias cosas. Ellos enfrentaron desorganización y distracciones y entendemos eso, pero lo superaron con la ayuda del Espíritu Santo. Pero lo primero que nosotros podemos entender es que la iglesia debe de ver cada oportunidad, cada crisis, como una oportunidad. La iglesia debe ver cada crisis como una oportunidad para mejorar. Es una oportunidad. Aún esto es una oportunidad para nosotros. Sabe que la teología que nosotros predicamos y proclamamos nunca va a cambiar. Pero la metodología va a ajustarse. Entonces, esto es ejemplo de una nueva metodología. Predicando, enseñando en un salón vacío. Pero estamos alcanzando muchas más personas por esta razón y por estos medios. Entonces podemos aprender de las crisis. En segundo lugar, la iglesia debe de ver cada crisis, de mejorar. Okay, let's go to number 3, right? La iglesia elige a las personas de acuerdo para abordar el problema. Ellos le dijeron a los griegos, escojan ustedes de entre sí mismos personas que están capacitadas. El capítulo 6, versículo 3 dice, por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu Santo y sabiduría. ¿Sabes cómo obtener la llenura del Espíritu Santo? Rindiéndote a la voluntad de Dios. Cuando recibiste a Jesús como tu Salvador, recibiste al Espíritu Santo y Él entró en ti con dones espirituales y te ha capacitado para hacer o ejercer nuestra gran comisión
en una manera que solo tú puedes hacerlo. Así que no tengo que envidiar a mis hermanos que están haciendo una labor para el Señor distinta a la manera en que yo la hago. Muchos de ustedes no saben, yo soy hijo de pastor, pero cuando llegué a esta iglesia hace 13 años atrás, yo lo que hacía era abrir las puertas como un greeter. Y sabes que entre abrir las puertas y esta función de enseñar, ambas es lo mismo de importante en el reino de los cielos. Es lo mismo. No hay una posición, es más, las cosas más importantes no se ven. Es como tu cuerpo. Right? Si alguien te dice, si un doctor te dice, oh, estás enfermo, te podemos pues sacar el corazón o te cortamos una pierna. Yo sé que eso no tiene sentido. Anyway, ¿qué usted va a decir? Usted va a decir, pues que se vaya la pierna, right? Uno no quiere perder el corazón, aunque el corazón no se ve. ¿Sabes que yo estoy parado aquí? Y ustedes se creen que estoy solo. Pero en casa, ahora mismo, hay una jovencita de 85 años. Y ella está orando en este momento. Padre, tú lo conoces. Padre, ten misericordia de él y úsalo para que las almas sean salvas y la iglesia sea edificada. Esa es mi mamá. Y puedo pararme aquí porque ella está en mi esquina. Y aunque ustedes tal vez nunca la puedan conocer, te amo, mamá. Estoy parado aquí por lo que ustedes no ven. Dios te ha dotado, te ha preparado, te ha ungido para ser iglesia donde quiera que tú estés. En tu casa, en la oficina, en el supermercado. Te ha llenado de poder. Tú eres lugar de encuentro. Glorifícalo siendo iglesia donde quiera que tú estés. Amén. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia, por elegirnos a nosotros para ser morada tuya. Ayúdanos, Señor, a mantenernos unidos. Cristo por delante en primer lugar. No mis opiniones, no mi forma de pensar, sino la tuya. No mi manera de vivir, sino la tuya, de acuerdo a tu reino. Ayúdame ahora a ser testigo fiel de quién tú eres a todas las naciones. Gracias por este país. Gracias por Venezuela. Gracias por Argentina. Gracias por Colombia. Gracias por las islas del Caribe. Por México lindo. Por todo Sur, Centro, América. Gracias por nuestra raza latina, oh Dios. Muévete de manera inesperada para tu honra y para tu gloria. Y nosotros te daremos a ti toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias familia por estar con nosotros. Sean bendecidos y nos vemos la semana que viene.